Les envío pura energía positiva, muchachos. Espero que estén muy bien. Un poco de agua para seguir saludables. Y seguimos con la exploración. Espero estén muy bien, muchachos. ¡Hey! Hey. Seguimos con la exploración hacia dónde está Michaela. En el episodio final, el episodio anterior, terminamos de finalmente ganarle a Mesmer. Entonces, es un antes y un después. Subamos la inteligencia a 21. Y a partir de ahí podemos usar por fin ciertos encantamientos que equiparé luego. Pero por ahora sigamos. Estamos dentro del castillo lleno de espinas en el ascenso espiral. Ascenso en espiral. Veamos si eso quiere decir que estamos cerca de la pelea final. De todas formas, estemos atentos. Pero estén muy bien y que tengan un poco de agua o comida. Relajémonos, pero no bajemos la guardia. What? No puedo subir por acá. Ascenso en espiral. Y por acá no. Ok. Oh. Aquí está el enemigo que estaba encantando. Ojalá no vuelva a salir. Haciendo encantamientos para lastimarnos. Wow. No había visto unas estatuas como estas. Un montón de gente en agonía. Y estos sí parecen ser hombres. Veamos. No es como ese árbol que vimos que estaba teniendo figuras de mujeres. Bastante arena. Me pregunto si este será el camino para seguir, ya que las escaleras... ¡Oh, wow! Ah. Ok. Poder sagrado. Upa. Ahora. Eso estuvo cerca. Bien. Por ahora pongamos nuestro talismán de recuperación de vida lentamente. Puntos de vida. Y estemos súper atentos. Pasaron de atacarnos sacerdotes con poder sagrado a aves con poder de la muerte corrupto. Y, hey, aquí están los árboles que decía que estaba hablando. Árboles con figura de mujer. 100%. Oh. Te vi. Bien, estemos atentos. Interesante forma de seguir subiendo la torre. Oh. Escuché unos sonidos de algo caminando. Ajá. Veamos una estatua muy importante. Cenizas de espíritus generados. Tal vez la próxima vez que nos sentemos podamos subir esas cenizas. Eso sirve para que nuestras invocaciones y, tengo entendido, nuestro caballo espectral sea más resistente. Fuck. Todo viento en popa. Nada por ahora. Lo que sí tenemos es una muy buena vista al árbol. Aquí a la izquierda. Nunca habíamos tenido una tan buena vista. Creo que porque nunca habíamos estado en un lugar tan alto. Es posible y probable. ¿Qué hay aquí? ¿O quién está acá? Pareciera que nada. Fragmento del Noctar Árbol. Llédelos ya. Eso es muy útil para ser más fuertes y resistentes. Hablando de eso, por si acaso, por si acaso. Ay, Dios mío. Ahí está ese guerrero. Tiene un casco de león y la última vez estaba haciendo ataque eléctrico. Entonces tengamos cuidado. Bien.
Recuperación pasiva. Y hacia adelante. ¡Fuck! Así no. Quería agacharme. Bien. Fue sin querer eso. Quieto. Quieto. Elemento sorpresa. ¡Oh, no! Fuck, ahora es de hielo. Vamos. Daño. Ok, eso fue difícil. Volveremos con una edición. Ok. Hemos regresado. Round 2 contra este enemigo que no esperaba que fuera tan fuerte. Pero ahora que sabemos que no tiene electricidad, sino hielo, puedo usar mi espada eléctrica. Pero sí, no perdí por no tener mi espada eléctrica, perdí porque esto fue muy difícil. ¡Veneno! Atrás. Wow. Bastante daño. Wow. Curarme. ¿Me quieres sacar de aquí? No puede ser, no pude moverme. ¿Será por el hielo? Yo creo que es por eso. Mírenle la vida, Dios mío, no queda nada. Tercer round, volveremos, pero men, lo tenemos. Round número 3. Nunca he encontrado un oponente tan fuerte que no fuera un boss. O sea, un enemigo común prácticamente. O sea, no es muy común, pero... ¿me entienden? O sea, no es un boss, es un semi-boss que está a punto de ser envenenado de nuevo. Echamos para atrás. ¡Oh! ¡Daño! ¡Daño! Bien. Lo logramos en el round 2, pero el veneno y el ataque de alas fue lo que selló el trato. Recuperemos la magia. Men, ya sabemos que cada vez que veamos a uno de esos guerreros con casco de león, viene peligro. Seamos conscientes de eso. Oh, merda. Supongo que podría saltar ahí. O sea, parece ser una nueva torre, pero no estoy del todo seguro. Por si acaso, sigamos subiendo. Veamos. La lógica indicaría que tendría que seguir subiendo. Veamos. De todas formas, por si acaso, solo por si acaso. Curación pasiva. Y espada sagrada. Man. Honestamente, me encanta la dificultad. Perfecto, seguir subiendo. Y hay que estar consciente y medio de que esa misma dificultad es la que se está evitando jugar en otros juegos. Es decir, en otros videojuegos no le ponen tanta importancia a la dificultad y creo que eso le resta a la aventura. Ay, papá. Vamos a activar este ascensor. Nerds. Y si esto es lo que... ítem allá. Esto es un atajo. ¿Un atajo hacia dónde? Bajemos. Wow, este está bien tétrico. Esa entrada.
Buenas. Esto fue un atajo hacia donde... ¡Ay, Dios mío, lo sabía! Le tengo. Vamos. Le tengo. No, 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 no. Yeah. Se terminó cayendo eso y no nosotros. Uf. Eso estuvo muy cerca. Pero sí, cada vez que veamos esas cosas también son un reto. Wow. Estaba protegiendo dos cosas. Un ítem muy importante. Lo sabemos por el color dorado. Y una muy buena vista de la zona, del árbol. ¿Qué será este ítem? Piedra de herrería de dragón antiguo sombrío. Extremadamente importante para fortalecer un arma a su máximo nivel. Pero ya nuestra espada está al máximo nivel. Oh, man. El árbol, en su parte más alta, tiene ramas blancas. ¿What? Tiene ramas espectrales. Es como si tuviera las ramas originales y unas blancas que solo hemos podido ver a partir de ahora, a partir de este nivel. No creo que haya nada más abajo. Al parecer era lo que juntaba con ese puente que también vimos en este episodio no podíamos pasar. Oh, man. Super cool. Veamos entonces. Sigamos explorando. Este nivel está bien difícil. Ponen a enemigos muy fuertes. Y la exploración está fácil. Pero, por ejemplo, tenemos que usar esto. Aquí arriba hay un ítem. Y luego volver a bajar. ¿Qué es este ítem? Yelmo de ave sepulcral. Bien. Vamos a pedir... puedo bajar acá, ¿verdad? Vamos a leer esa descripción del ítem, pero necesito garantizar que esto no sea una caída letal. No lo es. Bien. Y abajo hay... la fogata, pero no puedo bajar así como así, ¿verdad? Veamos. Un poco de agua. Sigamos mientras esperamos el ascensor. Bien. Entonces, hasta donde sé, podemos seguir subiendo y hay unas escaleras súper importantes acá. Esto se ve importante y medio. Estas escaleras. Bien, con cuidado. Aún no tenemos fogata. Supongo que ese ascensor debió ser un descanso o algo así. Pero no veo realmente el atajo. Ay, Dios mío. Es otro de esos guerreros. Bien. Poder sagrado. Curación pasiva. Y veamos. Podemos invocar lobos. A mí. Los protegeré. A él, lobos. Wow. Fuck. Debo cubrirme. Curarme. Suelta mis lobos. Es súper resistente. Creo que es el más resistente de todos. Era.
Men, tan fuerte, tan resistente que hasta incluso dieron la opción de invocar. Ni siquiera con los otros que le habíamos ganado daban la opción de invocar. Espadón de guerrero con cuernos. Bien, le damos el primero que nada esto que le encontramos, el yelmo de ave sepulcral y luego el espadón. Yelmo de ave sepulcral. Yelmo de piedra con un tinte verde. Una pieza del conjunto de armadura que forma la imagen del ave sepulcral. Potencia los hechizos que invocan anillos de luz espectral. Las aves sepulcrales son golems antiguos, creados para proteger las tumbas espirituales construidas donde siempre culminan todas las formas de muerte. No lo sé si todas, ahora todas se culminan en el árbol, tierra árbol, aunque ya lo quemamos, pero bueno. Yelmo interesante para quien quiera parecer como si fuera un doctor en la época de la plaga. Espadón de guerrero con cuernos, necesitamos 16 de destreza y 19 de fuerza. Espadón de guerrero con cuernos. Espadón curvo de los guerreros con cuernos, guardianes de la torre. Un arma pesada creada para aplicar la fuerza y la habilidad de un guerrero. Los cuernos enredados decorativos permiten que la hoja sirva como método para hacer sonar el cuerno, llamado de cuerno tormentoso. Invocan cuernos enredados que cubren la hoja del arma. Llama una tormenta entre los cuernos y arrasa a los enemigos. Presiona entradas adicionales para realizar hasta 2 ataques consecutivos. Quisiera mostrarlo, pero como no tengo los 16, digamos, de destreza, supongo que podría mostrar por lo menos cómo se ven en nuestras manos. Veamos, debería estar con los espadones. Aquí está, espadón de con cuernos. No se puede usar este objeto de forma eficaz con los atributos actuales. Tengo 15 de destreza, necesito 16. Oh, se ve bien. Veamos. Como tiene el típico movimiento de una espada curva, super cool. Y no puedo hacer el ataque especial. Bueno, sigamos. Men, tan difícil que incluso dieron la opción de invocar ayuda. Y quiero, miren esto, estatuas de nuevo de gente o hombres. Se ve como gente, pueden ser hombres y mujeres. En la de los árboles sí son mujeres sí o sí, pero aquí no lo sé. Pero sí son, lo que sí es obvio es que están agonizando y están queriendo subir hacia la torre. Queriendo subir o agonizando para mantener a la torre de pie, depende de la interpretación. Sigamos subiendo. Sigo asombrado de lo poderoso que fue ese guerrero con cornudo. Porque para que tuviéramos que invocar... Yo vi la opción y yo estaba, vamos a hacerlo, tenemos rato sin hacerlo. Y aquí está nuestra recompensa por haber ganado esa pelea. Gracia perdida descubierta. Sentémonos solo un momento. Y tomemos un poco de agua. Esta gracia se llama antesala de la cámara de purificación. Subamos nuestra bendición de espíritus generados. ¿Quieres usar 4 cenizas de espíritus generados para potenciar la bendición? Sí. Giriria. Antesala de la cámara de purificación. Entonces vamos a la cámara de purificación. Bajo ese análisis. Fragmento del Noctar Árbol. Veamos si tenemos suficientes fragmentos para subir de nivel. Giriria. Bendición del reino de las sombras. Usar 3 fragmentos para potenciar la bendición. Se potenció la bendición del Noctar Árbol. Excelente. Más 15. Valió bastante la pena haber venido para acá. Activemos esto para ayudar cuando estemos offline. Y... ay, Dios mío. Leda. Men, esto es un espacio vacío muy grande. Esto parece una pelea para un boss. Pero ahí está Leda, la cual
ayudamos a el Ástado en una misión secundaria que mostramos en un episodio pasado. Tuvimos que proteger a un NPC de ella, Leda, la caballera de agujas. Entonces, por si acaso, tengamos esa consideración. Solo por si se pone agresiva, tengamos un poquito de magia. Bien. Oh. It's been quite some time. It was never kindly Mikula, was it? The Erdtree was leading you all along, so that you might ascend to lordship. Why come to these lands to begin with? I suppose it must be what His Eminence, or perhaps the Erdtree desired all along. The clashing of the favored lords, such that one would prevail. So be it. If you insist upon facing Mikula the Kind, then I will run you through whoever you might be. Don't tarry now. What? Recibir invocación para desafiar a la caballera de agujas de Leda. Ok, eso fue medio metal. Sé que vas a interponerte contra Miquela, vas a atacarla. Yo le sirvo a Miquela, dice ella. Vamos a tener una pelea antes de que avances. Man, estoy bien de acuerdo con eso. Oh, y lo otro es tocar la señal de invocación. What? ¿Qué? Ok, wow, ya va, ya. Ya va, wow. Ok, entonces está... ¿Quieres que te invoquen para desafiar a la caballera de agujas Leda y sus aliados? ¿Y sus aliados? ¿Tiene aliados? O puedo activar también... ¿Quieres invocar a Natán, que no lo hemos visto nunca? El noble sanguinario. Este ayudante no llegará hasta que sea el momento indicado, es decir, hasta que estemos dentro de Leda, ¿ok? Dentro del mundo de Leda. Se invocará como ayudante Natán, el sanguinario, en el momento adecuado. Ok. Siento que aquí debería estar el Ástado. Que el Ástado debería estar por acá. Como que yo también te ayudaré contra Leda. Oh, man. Entremos. ¿Quieres que te invoquen para desafiar a la caballera de agujas Leda y sus aliados? Sí. Bien, muchachos. Vayamos hacia allá con una teletransportación. Aquí estamos, en Irilim. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Leda, Dryleaf Dane, and our ally will never allow this. Se invocó el Ástado como rival. ¡Ástado, no! ¡Ástado, pero pensaba que éramos amigos! Tis just as the woman said it would be. Lord of the Erdtree, Lord of Marika, you two deserve to face the reckoning. Your lord is slain, and you are next, Marika. ¡Ay, Dios santo! Se invocó a Daniel Haseka como rival. Moriste regresando a tu mundo. Ok. Ok, pequeña edición. En Irilim, man, eso fue bien difícil. Pensaba que el Ástado iba a ser nuestro aliado, pero terminó siendo el traidor. Man, invoquemos a este ayudante que vendrá en el momento apropiado. Y entremos a pelear contra Leda. Pero ya sabemos que si el Ástado pega ese combo de 6 hechizos negros que parecen humanidad, humanity, y su ataque con las 2 cuchillas, estamos muertos. No importa la vida que tengamos. Por si acaso, activaré esto. Nuestra runa mayor. Pero vayamos hacia allá. Me pregunto si tendremos chance de equiparnos la electricidad, la curación pasiva. Veamos. Enir y Lin. También podemos invocar. Mikula the Kind. Needle Knight Leda, Dryleaf Dane, and our ally will never allow this.
Se invocó al ástado. ¡Ah! ¡Sucio traidor! Fuck, me hizo activar incluso algo que no quería. Lord of the Earthtree, Lord of Marika, you too deserve to face the reckoning. Voy contra el ojo. Dani Hoja Seca. Sucio traidor también. Pensaba que las palabras no eran necesarias. De hecho, no nos está hablando ni nada. Se evocó a Leda como rival. Se curó Hawk. I'm sorry for speaking to you as a compatriot who stood before the withered arm. Oh, el ástado ha caído y pidió que Miquela redimiera su clan. Aquí llegaron, men. Hoja seca, envenénate. No se envenenó. Hoga está resistiendo contra Leda. También tiene ayuda del otro sanguinario. Tao. Su única palabra. Dani Hoja Seca ha muerto y Leda ha muerto. Men. Derrotaste a la caballera de agujas y sus aliados. Regresarán al mundo. Gracias, Hoga. Y gracias, muchachos. Eso fue bien difícil. Sigamos. Enir y Lim. Hemos regresado. Y hay ítems nuevos. Gente nueva. Acá está lo que quedó del traidor, prácticamente. El ástado nos atacó porque éramos el señor Elden del árbol, del Terra Árbol, y le servíamos a Márida. Men. Armas del traidor, ástado, máscara de orugas, túnica de cordón trenzado, envolturas trenzadas y taparrapos sucios, o sea, interiores sucios. Leamos esto primero. Primero que nada, la espada de Leda. Espada de Leda, 11 de fuerza y 22 de destreza, hace ataque físico y daño santo. Espadón ligero con oro incrustado. Es el arma de Leda, la caballera de agujas. Inflige daño santo. Aunque se pulió hasta quedar reluciente, la hoja aún despide el hedor de la sangre vieja derramada durante la purga que Leda emprendió en su alianza de caballeros. ¡Wow! Aunque esté bien pulida, sigue sucia de todo lo malo que hizo. Habilidad única, perforadora de agujas. Habilidad de Leda, la caballera de agujas. Genera 10 agujas de oro que perforan a su objetivo todos a la vez. Eso suena bien cool. A quien atraviese será purgado de todas las dolencias y efectos especiales por igual. Ok, le haces daño, pero también lo curas del veneno o lo que sea. Qué loco. Interesante. Men, Leda es lo que es. Al final trató de atacarnos porque íbamos a pelear contra Miquela. Flax. Causa acumulación de hemorragia. Esta es el arma del ástado. Espadas curvas como hojas largas en forma de hoz. En dúo de armas creadas para blandirse con ambas manos. Fueron forjadas por un ástado para vengarse. Dice entre comillas, en venganza por las llamas, empuño mi hoja. Habilidad única, hojas vengadoras. Corres hacia un enemigo y lo rajas con armas que llevas en cada mano. Si sostienes la hoja inicial, esta se extenderá. Ejecuta un ataque fuerte consecutivo para despedazar al objetivo. Y sí, él lo hizo la primera vez. Máscara de orugas. Uy, no se ve muy buena. Máscara grotesca, construida con incontables orugas solidificadas. Un instrumento de ritual de los potentados mayores de la aldea de Bonnie. Oh, él es de ahí. El ástado es de la aldea de Bonnie, al parecer.
Sirve para alejar los pensamientos impuros, dudas, tentaciones y demás perversidades a las que somos vulnerables mientras estamos absortos en el ritual divino. Man, qué bella descripción. Y veo por qué lo haría. Sirve para alejar pensamientos impuros, dudas, tentaciones y demás perversidades. Super cool. Túnica de cordón trenzado, tela negra andrajosa revestida de una cuerda trenzada, atavio de un ástado en busca de venganza. La cuerda trenzada enlaza el juramento del vengador con el resentimiento de las víctimas. Nunca debe desatarse. Mejora tanto los espíritus vigilantes como los espíritus vengativos invocados por niños ástados. Oh, man. Prácticamente todos los niños ástados que cayeron por Mesmer, él está como que no se preocupen, yo buscaré esa justicia. Envolturas trenzadas para los brazos, tela negra andrajosa atada con una cuerda trenzada, atavio de un ástado en busca de venganza y taparrabos sucios o interiores sucios. Este taparrabo ligeramente sucio de tela andrajosa apenas oculta las partes bajas de quien lo usa. No le importa, solo quiere su justicia. Man, es lo que es. El ástado incluso en su pase final estaba como que por favor ayuden a mi clan. Veamos, este es hoja seca. Hoja seca. Patadas de Dane. What the? Arma nueva. Patadas de Dane. Patadas de Dane, una técnica de combate cuerpo a cuerpo sin usar un arma. Este arte marcial se enfoca en las técnicas de patadas. Este arte marcial es exclusivo de Dane, un hoja seca y aliado declarado de Leda. Adquirió estas habilidades entrenándose con la ayuda de una cascada, dejando que el agua golpeara su cuerpo y lanzándole su cuenca. Habilidad Palma Explosiva. Es una habilidad de los buscadores espirituales conocidos como la secta hoja seca. Imbuye la mano con energía antes de usar la palma explosiva para desatar una explosión. Este poder y ese impacto formidables pueden potenciar cargando el ataque. Oh man. Tendremos equipado eso para usarlo brevemente, pero en esta zona no podemos atacar debido al círculo dorado. Tengámoslo ahí equipado. No parece haber nada más. Oh, aquí está. Yo sabía. Leda en su último momento. Man, el episodio 1 empezó con Leda. Agarrar objeto. Armadura de Leda. Armadura de Leda. Armadura de pecho de la caballera de agujas Leda. Refuerza ligeramente los ataques después de ejecutar una voltereta de evasión y dar un paso atrás. Tiene bordado un diseño de un árbol cruzado dorado. La capa y sobrevesta color blanco tiza simbolizan el honor de los caballeros de agujas. Entre comillas, el amable Miquelas nos convirtió en sus agujas para someter y repeler a todos. Me parece súper cool. Sí, también me parece interesante lo que dice que refuerza ligeramente los ataques después de ejecutar una voltereta de evasión y dar un paso atrás. Eso está muy específico. Pero ahí está. Una caballera que peleó por sus ideales. Me pregunto si ella, el encantamiento de Miquela se rompió y ella aún así quería servirle a Miquela. Es lo que es. No parece haber nada más, ni de ida ni de regreso. Tiene sentido de que atacara que nos ayudara un NPC de Mog sanguinario, porque los sirvientes de Mog detestan a Miquela por lo que hizo Mog. Por lo que hizo Miquela a Mog, encantarlo. Me pregunto, apenas se actualiza el mapa. Bien, aquí hay varias cosas, pero el mapa le está pesando un poquito. Correcto, aquí ya no están Sir Asbanch
ni melena roja. Me pregunto dónde estarán. Está Moore y una anciana Ástada. Debemos seguir con la aventura, pero... Man, qué loco que dejaran esta sorpresa para este punto. Me pregunto qué habrá pasado si en vez de ayudar al Ástada hubiera ayudado a Leda. Siento que hubiera sido lo mismo porque sí o sí hubiera tenido que pelear. O sea, llegar a este punto y vamos a pelear contra Miquela, al parecer. Entonces su última línea de defensa, Leda y sus amiguitos. Veamos, durante toda esta zona no podemos atacar. Subamos el ascensor y mientras tomemos un poco de agua. Bien. Guau, más escaleras. Veamos. Nunca hemos estado tan cerca del árbol. Y bueno, ahí arriba podemos ver qué es lo que hay. La pared dorada. Creo que hemos llegado, muchachos. Gracia perdida descubierta. Man. Escaleras frontales de la entrada divina. Wow. Súper importante esto. Podemos subir el ataque o la vida. Me gustaría subir la vida. Nivel 194, como dice en la esquina superior izquierda. 194. Me parece que estamos listos. Activemos este grupo de invocaciones. Y bueno, miren lo que está arriba. O sea, una pared de boss jefe. Viene, se viene. ¿Qué se viene? No lo sé, pero se viene. Al parecer lo que se viene es Miquela. Veamos. Poder sagrado. Bueno, si es Miquela no debería usar poder sagrado, debería... Electricidad, sí. Ok. Veamos qué hay detrás de la puerta número 1. Podemos invocar y cinemática al entrar. My Okay. loyal blade and champion of the festival. Both your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored, and my lord brother's soul will return, so that he may be my consort. What? Ahí está. El conquistador de las estrellas. Oh, man. La canción. Es la canción que suena más o menos el remix. Tratar, consorte prometido. Wow, eso fue casi 0 daño. Ajá, reconozco ese patrón. 1, 2. Wow. Demasiado poder. Wow. Man. Idea que hacer ahí. Hace bastante daño. Y no le hacemos mucho daño que digamos. Radán, consorte prometido. 2 saltos, ok.
Estemos atentos. Ahí. Oh, no. Oh. Curémonos. Bastante daño. 1, 2. Vamos. Curarnos. 1, 2. Bien, cada golpe. ¡What! ¡Fuego! Bien. Ese daño. Me curé por si acaso. ¡Wow! Daño. Pero no nos queda cura. Daño. Radahn, consorte prometido. Esto es un reto. Me encanta. Primer round. Pero esto se ve que va a ser difícil. Sigamos. Enir y Lim. Ok, man. Fue bien difícil esa pelea. Tengo que reestructurar ciertas cosas. Aún sigo pensando. Wow, qué bella vista. Aún sigo pensando cómo poder ganarle a eso. Le hicimos daño, pero no mucho que digamos. Le bajamos 30, máximo 40% de la vida. Bien, quitemos este poder santo. Quitemos estos dragones. Quedémonos solo con esto. Y... man, honestamente creo que simplemente es cuestión de tratar. Memorizar hechizo. No hay ningún hechizo que nos vaya a salvar así. Tal vez si lo enveneno. Y bueno, tratemos 1 o 2 veces más sin ayuda. Y luego pidiendo, en este caso, ayuda. Y con ayuda me refiero a una invocación. ¿Qué tipo de invocación sería bueno? ¿Oga o Mimic? Vamos a pasar directo a Mimic. Yo creo que Radahn se merece el respeto de que saquemos nuestra máxima técnica. No aún. Vamos a pelear primero solos. Entonces, electricidad. Curación pasiva. Y... oh. Ok. Ya vi que hice mal. Los frascos. Necesito también más curación. Tengo mucha magia. Entonces, dejemos un frasco de magia. Eso es lo que iba a hacer. Entonces... 13 curaciones más de vida y una de magia. Bien, entonces entremos de nuevo para empezar con las mejoras. La pelea. Y man, tratemos de ver si hay una oportunidad de envenenarlo, pero hora de pelear. Radahn, consorte prometido. 1, 2. Oh, esto hizo casi toda mi vida. Oh. Uno. Solo hizo un salto. ¡Ja! Curarnos. Y ahí, cuando usan sus 2 espadas, es vulnerable. Ay, Dios mío. Y esta vez no tenemos nuestro caballo, como la primera vez que peleamos contra él. Uno. Ahí sin idea de qué hacer. Envenenémoslo, por Dios.
todo bien. Me quedó envenenado. Ojalá le pase como cuando peleó contra Malenia. Y muere o queda bobo. Mira. Oh. Daño. Vamos, lógralo, veneno. Lógralo. Curación. Bien, llegamos a la fase 2. Nuestro veneno lo logró. Bien hecho, veneno. De rodillas. ¿Qué está pasando? Ay, Dios santo. Ok, lo molestamos. Ok. Lord brother. At long last you are returned. Ahí está. Por fin. Tarnished one. Aspiring lord of the old order. If you have known sin, if you grieve for this world, then yield the path forward to us. To I, Miquella, and my promised consort, Radahn. Ay, Dios santo, aquí viene el peligro. Radahn, consorte de Miquella. Daño. Wow. Tiene poderes gravitacionales y sagrados. Fuego, poder sagrado, poder gravitacional. Estas cosas es otro nivel. 1, 2. Ok. Esto amerita que usemos nuestro todo. Hora de Mimic. Ok. Ahora con un poco de agua estamos listos para el round número 3. Esta vez con Mimic. Lágrima mimética. A mí. Di. Bien. Ahora. Daño. Curémonos. Bien. Eso fue Super Saiyajin más rápido con Mimic, la lágrima mimética. Lo arrodillamos en como 30 segundos. Ahora la cuestión es hacer eso con Miquella y Radahn juntos. Veamos esta cinemática de nuevo. Solo la hemos visto una vez más. Solo la hemos visto una vez. Esa mirada. Lord brother. At long last you are returned.
Si es algo medio... Tarnished one, Luego lo digo. aspiring lord of the old order. If you have known sin, if you grieve for this world, then yield the path forward to us. To I, Miquella, and my promised consort, Radahn. Round número 2 o 3. ¡Guau! Debe imponerme resistencia al poder sagrado. ¡Ay! ¡Guau! Ok. Sus combos son tan poderosos que necesito un segundo para siquiera internalizar qué está pasando. Muy bien, paso a paso. Por algo es el episodio, creo que es el episodio final. Eso creo. Muy bien. Para este round número 4, esperemos que no sean muchos, hemos equipado la trenza dorada. El talismán trenza dorada potencia la neutralización de daño santo lo más posible. Eso me parece apropiado contra Miquella una vez que se una a la pelea. ¡Tin, tin, tin! Envenenar. No pude envenenar. Bien, que envenenalo. Tormenta. Ahora. Bastante daño. 1, 2. Curarme. No puede ser. No puede ser. ¿Quién cayó primero? ¿Él o yo? Vamos a ver. Al parecer él. Saltemos la cinemática. What? ¿Cómo se dio la cinemática antes de que se diera? Ok. Ok, vayamos al round 5. Round número 4. 4 o 5, creo que 4. Tin, tin, tin. Ven, cada golpe es súper relevante. Momento oportuno para envenenar. Ahora. No le llegó la explosión. Wow. No le llegó la explosión. Daño. 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 Bien. Es como un 40% de la vida. 40-30% de la vida. Para arrodillarlo y entrar en su fase 2. Que la fase 2 es otro nivel. Completamente distinto. Mimic, ¿dónde estás? Aléjate. Logramos envenenarlo. No. Eso creo que es un agarre. Veneno, haz lo tuyo. Wow. Tumbémoslo, Dios mío. Curémonos. No. Mimi cayó. Dios mío, no veo qué está
está pasando? Ay, Dios mío, voló. No sé dónde está. Ven, eso fue una locura. Gracias a Dios sigue envenenado. Yuki, alejarnos. Vamos, veneno, lógralo. Vámonos. Se le acabó el veneno. 1. Vamos, 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 vamos. Round 3 o 4 o 5. Ay, Dios santo, mi corazón. Recuerdo de un Dios y un Señor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, eso fue muy difícil. Eso pudo tomar horas. Celebración. Ahí hay una puerta, pero aquí está la gracia. Oh, man, también hay un ítem. Aquí hay cosas. ¿Qué es esto? Tocar recuerdos, agarrar objetos. Y allá está la gracia. Ok, primero la gracia. Mi corazón. Men, en cualquier segundo esa pelea se pudo terminar. La ganamos. Pero eso fue difícil. Puerta de la divinidad. Subamos el nivel de la vida. Usemos un poquito más de dinero para subir otro nivel y procesamos eso. Primero que nada, ok, leamos el arma del recuerdo de un Dios y un Señor antes de que se nos pase. Descripción. Recuerdo de Radahn, consorte de Miquela, tallado en el Noctar Árbol. Cuando era niño, Miquela veía en Radahn a un señor. Su fortaleza y su amabilidad marcaban un claro contraste con las partes afligidas de su ser. Así que Miquela deseó algo de su corazón, que un día Radahn sea su rey consorte. Es algo medio raro, considerando que son medio hermanos. Radahn es hijo de Radagón y Rellana. Miquela, tengo entendido que es hijo de Radagón y Márida. Vamos a ver en su momento eso. Pero por ahora necesitamos money. Necesitamos 287.000 para subir. Solo 2 segundos y seguimos con la aventura. Oh, man. Runa de Márida, runa de Leda. Al parecer no es suficiente para subir. Y no quiero gastar estas almas, ese 40.000 y estos 80.000. Entonces, sigamos avanzando. Man, oh man. Veamos que allá hay un ítem. Vámonos juntos. What? Un gesto. ¿Para dónde tendré que usar vámonos juntos? Tocar recuerdo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa si toco el recuerdo? Lo toqué. Ay, Dios santo. Tal vez no debí tocar eso. Ok. Tal vez no debí tocar eso. Cinemática. Veamos. Lord brother, I'm going to be a god. If we honor our part of the vow, promise me you'll be my consort. Ok. ¿Cuál habrá sido la promesa que se habrán hecho entre sí? I'll make the world a gentler place.
Ok. Diadema de luz. Veamos qué es eso. Diadema de luz es algo que nos podemos poner. Diadema de luz. La diadema de luz que adornaba la cabeza de Miquela mientras volvía con un aspecto divino ha comenzado a desvanecerse. Mejora un poco la inteligencia, la fe y el arcano, y, al mismo tiempo, aumenta el poder de la luz de Miquela. La diadema iba a ser la base sobre la cual se construiría la era de compasión de Miquela, si es que alguna vez llegaba. Oh, man, suena que somos los chicos malos. Y bueno, también hablando sobre la era de la compasión, Miquela dice en subtítulos hacer el mundo mejor, pero en inglés dice hacer el mundo más gentil, a gentle world, un mundo más gentil. Me pregunto si tendremos que ponernos eso. A ver, aquí está la diadema. Tenemos la diadema puesta. También no sé si hay créditos necesariamente. Ven, 2 segundos aquí. ¿Dónde está mi...? Ajá. Por si acaso, mi sombrero. ¡Bien! ¿Qué fue eso? Sigamos subiendo. Wow, man. Ahora que lo veo, miren esto. Son estatuas de gente cornuda, hasta 2. Todos queriendo ir hacia allá. ¿Qué pasa si vamos hacia allá? ¿Podré ir para empezar? Yo creo que no. What? Oh, ok. Al parecer no puedo ni siquiera subir a la zona sagrada. Vamos a aclararnos bien la duda. No pareciera. No con esta actitud. Ojalá pudiera sacar al caballo. Man. Ya que no podemos subir a la puerta. A ver, allá hay algo más. No sé, tal vez sí, tal vez no. Tal vez que no podemos subir a la puerta. Nos queda solamente una opción más. Sí. Nos queda una opción más. El Noctar Árbol sigue ahí. Debemos regresar entonces para ver las descripciones de... Veamos las cosas que nos da el alma de Miquela y de Radahn. A la mesa redonda. Mesa redonda. Hemos regresado. A menos que eso sea todo. Creo que hay un boss que no hemos visto, pero creo que ese es el final. Veamos primero que nada. Recibir recuerdo de campeones. Digo, sí, poder del recuerdo. Entonces, esta es el alma de recuerdo de un dios y un señor. Este es el alma de Radahn. Dice que es Radahn, pero debería ser también de Miquela, tal vez no. Entonces nos da la siguiente: espadón de Radahn señor y espadón de Radahn luz. What the? Espadón de Radahn señor. Espadones de acero negros usados por Radahn en su juventud. Un dúo de armas decoradas con un diseño de melena de león. Estuvieron en su posición justo antes de su triunfo contra las estrellas. Son las espadas de un señor que no se fía solo de la fuerza física y la gravedad. Habilidad única, consorte prometido. Imbuye 2 espadones de luz de Miquela y ejecutas un ataque cortante acompañado de columnas luminosas. Si vuelves a activar la habilidad, puedes ejecutar hasta 2 ataques consecutivos. Suena cool. Necesitamos 32 de fuerza y 24 de destreza. Oh, man. Los mismos atributos necesarios para el espadón de Radahn de luz, pero tiene una descripción, una habilidad única distinta. Corte hiperveloz. Adoptas una forma luminosa y saltas hacia adelante para asestar un corte hacia abajo a la velocidad de la luz. Sí, eso fue nivel Virgil de Devil May Cry, la velocidad de Radahn en esa parte final. Esto continúa con un segundo ataque de luz consecutivo.
Puedes cargarlo para aumentar el poder de la habilidad y la cantidad de ataques consecutivos. Y la otra habilidad, Luz de Miquela, 72 de fe. Oh, creo que quiero esto. Luz de Miquela. La fuerza de Miquela tras su regreso divino, utilizaba como un encantamiento. Aniquila a los enemigos con un pilar de luz. Miquela quería aceptar todo lo que fue y sería, pero se encontró con alguien que rechazó esa aceptación. No es de extrañar, ya que todo lo que el mundo necesita es un dios y rey consorte. Man, 72 de fe para poder usar este encantamiento muy poderoso. Creo que voy a reunir para esto eventualmente. ¿Tendrán ropa? ¿Tendrán una ropa? Oh, sí, aquí está. Este es el viejo casco de Radahn. Este es el nuevo casco. Bueno, técnicamente este es el casco de cuando era joven. Yelmo del joven león, del león joven. El yelmo dorado que usó Radahn cuando era joven muestra con orgullo su heroica cabellera roja y usa un atavío digno de un león. Cuando Malenia, la espada de Miquela, dejó que la flor de podedumbre brotara en Aonia, Radahn escuchó un murmullo en el oído. Oh, eso es lo que pasa en el tráiler. Le dice en el oído Malenia a Radahn, entre comillas, Miquela os aguarda, oh consorte prometido. Ay, Dios santo. Años y años y años y años después por fin sabemos qué le dijo Malenia a Radahn en ese tráiler. Quien no haya visto ese tráiler, pongan en YouTube Elden Ring Malenia versus Radahn Cinematic. Es la mejor pelea del mundo que solo dura 2 segundos. Veamos la ropa. Bueno, y aquí está. Así es como era el casco antes de la pelea. Luego de la pelea. Wow, el pelo todo se fue para atrás de la explosión. Súper interesante. Así la explosión hizo que el cabello estuviera así. Y luego después de la explosión se fuera hacia arriba a los Super Goku así. Super Saiyajin, digo. Super Goku. Armadura del león joven. La armadura dorada que usó Radahn cuando era joven. Está adornada con orgullo con heroicos relieves rojos y es un atavío digno de un león. Veamos, es la misma descripción prácticamente. Comparación, así se veía la armadura. Así está ahora la armadura. Interesante. Man. Y los guantes, veamos. ¿Dónde están los guantes? Oh, guanteletes del león joven. Los guanteletes dorados que usó Radahn cuando era joven. Interesante, tienen unos cuernos en las mangas. O sea, por ejemplo, estos son los guanteletes que yo uso, que son los que usa Radahn. Guanteletes de Radahn, guanteletes del león joven. Comprémoslos. Y los pantalones grebas del león joven. Las grebas doradas que usó Radahn cuando era joven, las usó un león feroz. Super cool. Me pregunto si los guanteletes habrá dicho algo. Los guanteletes dorados que usó Radahn cuando era joven. Las son de león feroz. En comparación, estos son los pantalones que yo uso, los de Radahn después de la explosión. Estos son los previos a la explosión, man. Sí, se nota que aquí el pelaje se estiró o algo así. Oh, man. Eso parece ser todo. Veamos, solo por curiosidad, ¿habrá algo en el mapa? Yo pensaba que íbamos a quemar el árbol, el Noctar Árbol o algo así. Vamos, esta es la base del cáliz del Noctar Árbol. Cáliz del Noctar Árbol. Tal vez tengamos que ir para allá. Es posible o es probable. No veo ningún NPC importante por aquí después de que matamos a Leda. Es posible. Veamos. Ok, vamos a hacer una pequeña exploración porque creo que hay cosas que me falta por mostrar. Entendiendo que siempre va a haber algo que no veamos en nuestro Let's Play. Pero recuerdo dos cosas. Recuerdo que con Santa Trina había algo que hacer.
Tal vez ahora Santa Trina tendrá algún nuevo diálogo. Y también está lo del árbol. Este árbol sigue aquí. No sé si es que haya que quemarlo o no, pero aquí está el cáliz del Noctar Árbol. Veamos si eso es necesario. Vayamos primero entonces para... Veamos... Jardín púrpura aterciopelado, Santa Trina. Veamos si tiene algo que decir. Fisura del ataúd de piedra. Veamos si... Ahora que Miquela no está y Santa Trina sí, tendrá algo que decirnos o se verá distinta. ¡Ay, Dios mío! Ahí está. Soltó un ítem. Creo que está muerta. Veamos. Está en el piso. Creo que no está muerta. Estaba de parranda. Veamos. Agarrar objeto. Flor de Santa Trina. Ay, no, muchachos. Creo que sí está muerta. Sí. Flor de Santa Trina. Veamos. Flor de Santa Trina. Oh, es algo que podemos usar. La vida de Santa Trina se marchitó y cayó tan efímera como las estaciones. En su momento de agonía, dejó un lirio de agua. Aumenta un poco los puntos de magia máximos. A pesar de tener un color púrpura aterciopelado, la flor no es para nada venenosa. Simplemente florece en la quietud. Wow, ¿qué pasa si nos... ¿Cómo se verá eso? No creo que se vea muy masculino eso, pero veamos. ¡Ja! Justo como pensaba. Ahí está, para alguien que quiera usar una flor en la cabeza. Ahora por fin lo puede hacer en Elden Ring. Veamos nuestro casco. Oh, man, pero bien, qué bueno que haya regresado a mostrar eso. No creo que mucha gente sepa eso. No creo. Bien. Vayamos al siguiente punto o a la despedida. La aventura continuará en la próxima aventura que tengamos juntos. Suscríbete al canal para apoyarme, cada sopa ayuda. En verdad que toda esta aventura fue muy buena. Fue tanto la dificultad como la intriga de qué se refiere a toda esta historia. Ya sabemos qué era Miquela, qué quería hacer Miquela. Vamos a verlo todo paso a paso. Cuídense, muchachos, sigamos juntos. Hasta luego.